Mis padres me enviaron un mensaje de texto: sabemos que gastaste $450K para salvar nuestra casa, pero tu hermano no te quiere en Navidad. Yo solo respondí: de acuerdo, anotado. Esa fue la noche en que se dieron cuenta de que me había cansado de que me dieran por sentada. Lo que sucedió después los dejó en shock. Mis padres dijeron: sabemos que gastaste $450.000 para salvar nuestra casa, pero tu hermano no te quiere en Navidad. Yo solo respondí: de acuerdo. Anotado. Esa fue la noche en que se dieron cuenta de que me había cansado de que me dieran por sentada. Lo que sucedió después los dejó en shock. Mi nombre es Ava Miller, y en la noche en que todo cambió, estaba sentada sola en una tranquila torre de oficinas en el centro de Portland, Oregón, viendo la ciudad desaparecer bajo la primera nevada suave de diciembre. Tenía 31 años, era un analista de riesgos senior que había construido una vida en torno a decisiones tranquilas, números limpios y manos firmes. La gente a menudo me decía que yo era la roca en cada crisis. Y tal vez eso era cierto, al menos profesionalmente. Pero fuera de la oficina, en el espacio donde la familia debería haberse sentido como un hogar, siempre había sido más como una pieza de repuesto, útil, fiable y olvidable. Esa noche, todavía no sabía que mi familia estaba a punto de dejar eso dolorosamente claro. Eran cerca de las 9 de la noche cuando mi teléfono vibró contra el borde de mi escritorio. La oficina estaba casi vacía, solo se oía el zumbido de la calefacción y el lejano murmullo de una fotocopiadora reiniciándose para la noche. Miré la pantalla, esperando una notificación de trabajo. Pero en su lugar, el nombre de mamá se iluminó con un breve mensaje: llámanos ahora mismo. Es importante. Se me encogió el estómago, no por miedo, sino por familiaridad. Los mensajes urgentes de mis padres rara vez significaban emergencias. Normalmente significaban dinero o a David. Generalmente, ambas cosas. Exhalé lentamente, presioné el botón de llamada y esperé. Mamá respondió de inmediato, su voz más serena de lo habitual. Ava, cariño, por fin. Hemos estado esperando. La respiración pesada de papá se cernía detrás de ella, como siempre lo hacía cuando quería que la conversación terminara antes de empezar. ¿Qué está pasando?, pregunté, reclinándome en mi silla. Mamá no perdió el tiempo. Tu padre y yo encontramos los papeles. Su tono no era acusador. Era extrañamente formal. De hecho, sabemos que usaste $450.000 para salvar la casa, la hipoteca, los impuestos, todo. Parpadeé hacia la pared, mi expresión ilegible. De acuerdo, dije en voz baja. No había esperado gratitud, y ciertamente no había recibido ninguna cuando lo pagué, por lo que el repentino reconocimiento ahora se sentía casi absurdo. Pero luego su voz cambió a algo aún más tranquilo, casi clínico. De todos modos, dijo, tu hermano no te quiere en Navidad este año. Por un segundo, pensé que la había oído mal. Lo siento. ¿Qué? David dijo que complicaría las cosas si vinieras, continuó. Se siente incómodo, especialmente después de todo lo que pasó con la casa. Papá intervino entonces, su tono firme como si estuviera dictando un veredicto. Es mejor que te quedes fuera esta vez, Ava, solo por este año. Necesitamos respetar los sentimientos de tu hermano. Me quedé mirando la pantalla atenuada de mi computadora, mi reflejo apenas visible sobre una hoja de cálculo en la que había estado trabajando durante horas. Para que lo entienda, dije lentamente, midiendo cada palabra. Me están excluyendo de la Navidad porque David no me quiere allí. Mamá ni siquiera hizo una pausa. Sí, cariño. Está bajo mucho estrés y no queremos agravarlo. Son las fiestas. Mantengamos las cosas en paz. Específico. Las palabras se deslizaron sobre mí como agua helada. Estaban hablando de paz mientras dejaban fuera a la única hija que había pagado casi $500,000 para mantener un techo sobre sus cabezas. Estaban eligiendo a mi hermano de nuevo, con la misma facilidad con que la gente elige un postre en un restaurante. Sin vacilación, sin consideración. Al principio no sentí nada, ni ira, ni desamor, solo una quietud extraña y absoluta, como si mis emociones hubieran salido de la habitación y me hubieran dejado sentada sola por un momento. En ese vacío, podía oír el leve zumbido de una luz fluorescente sobre mí y el suave golpeteo de los copos de nieve contra la ventana. De acuerdo, dije.
Mi voz me sorprendió incluso a mí. Firme, plana, una línea única e ininterrumpida. Luego añadí las únicas 2 palabras que me parecieron correctas. 2 palabras que no suplicaban ni protestaban. 2 palabras que marcaron una división silenciosa dentro de mí. Anotado. Siguió un extraño silencio. Creo que esperaban que discutiera, llorara o preguntara si hablaban en serio, pero habían subestimado cuántas veces se puede dejar de lado a una persona antes de que la herida se convierta en tejido cicatricial. Bueno, dijo mamá, sonando desconcertada por primera vez. Me alegro de que lo entiendas. La llamada terminó ahí. Me senté inmóvil durante unos buenos 30 segundos, el teléfono todavía en mi mano, la pantalla en negro. Mi aliento salía lento, constante, casi empañando el aire a pesar de que la habitación estaba cálida. Y me di cuenta de que esto no era nuevo. Ser excluida no era nuevo. Estar en último lugar no era nuevo. Lo que era nuevo era la claridad. La forma en que todo en mi vida de repente se alineó en una verdad nítida e innegable. Las personas a las que había pasado toda mi vida apoyando nunca me elegirían, ni siquiera para Navidad. Me levanté, cogí mi abrigo y caminé por el largo pasillo hacia el ascensor. El edificio se sentía congelado en el tiempo, el tipo de silencio que hacía que cada paso sonara como una pregunta sin respuesta. Afuera, el frío me golpeó la cara al instante. La nieve caía en ligeras y delicadas motas que se derretían en el momento en que tocaban mi piel. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo unos pocos autos solitarios espolvoreados de blanco bajo el brillo amarillo de las farolas. Caminé lentamente, mis botas crujiendo a través de la delgada capa de nieve. No tenía prisa. No estaba temblando. No me estaba derrumbando. Me sentía como alguien que finalmente había abierto los ojos después de 30 años de vivir en una habitación oscura. Anotado, me susurré, no como una respuesta para ellos, sino como una promesa para mí. Para cuando llegué a mi auto, un recuerdo silencioso me tiró desde algún lugar profundo. Algo viejo y familiar, el comienzo de una historia que había intentado olvidar. Mi infancia en Salem, el desequilibrio que lo moldeó todo, y el hermano que siempre había sido colocado por encima de mí. Y mientras me sentaba al volante, viendo la nieve desdibujar el mundo exterior, supe que para entender lo que acababa de suceder, tenía que recordar dónde había comenzado todo realmente. Mientras estaba sentada en mi auto esa noche nevada, viendo cómo el parabrisas se empañaba lentamente, mi mente se desvió a un lugar que no había visitado en años, de vuelta a Salem, Oregón, donde todo había comenzado silenciosamente mucho antes de que yo entendiera nada de ello. Nuestra antigua casa era un lugar de 2 pisos con pintura azul descolorida, un amplio patio trasero que olía a pino húmedo cada invierno y un columpio de madera que crujía y que papá siempre prometía arreglar pero nunca lo hacía. Para la mayoría de la gente, parecía una casa familiar ordinaria. Pero para mí, fue la primera aula donde aprendí roles que nunca acepté desempeñar. David y yo crecimos bajo el mismo techo, pero no bajo las mismas reglas. Él era 2 años mayor, el hijo dorado desde el momento en que tomó su primer aliento. Al menos así se sentía. Mis padres no lo llamaban así, por supuesto. Usaban frases como lleno de potencial, necesita que se invierta en él o merece todas las oportunidades, y oportunidades eran exactamente lo que recibía. Tutores privados, clubes de robótica, campamentos de ciencias de verano, lecciones de tenis, una bicicleta nueva cada 2 navidades, luego una más bonita cuando se le quedaba pequeña. Cuando cumplió 16 años, papá le entregó las llaves de un Honda Civic usado pero impecable, comprado específicamente para asegurar que David no se quedara atrás de los otros chicos. Mientras tanto, yo crecí escuchando un estribillo diferente. Ava es fuerte. Ava es independiente. Ava sabe cómo cuidarse a sí misma. Al principio sonaba como un elogio, pero a medida que crecía, más me daba cuenta de que esas palabras eran menos sobre admirarme y más sobre justificar todo lo que no me daban. Tenía 7 años cuando mamá me entregó por primera vez una pila de sobres y me dijo, cariño, ¿puedes ayudarme a organizar estas facturas? Eres tan buena con los números. No entendía nada de lo que estaba escrito en ellos, pero lo intenté. A los 8, me hizo copiar los gastos del hogar en un cuaderno porque escribes más prolijo que yo. A los 9, estaba equilibrando la lista de la compra con el presupuesto semanal. Recuerdo estar sentada en el mostrador de la cocina con las piernas colgando de la silla,
tratando de estirar el dinero de la comida para que mamá no suspirara como lo hacía cada vez que miraba la cuenta bancaria. Para cuando llegué a la escuela secundaria, podía calcular los recargos por mora, seguir los ciclos de facturación y predecir en qué mes papá olvidaría de nuevo el pago de la electricidad. No porque quisiera, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y en nuestra familia, alguien siempre significaba yo. David, por otro lado, nunca tocó una factura en su vida. Pasó por la infancia con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Cuando quería un nuevo portátil, ahorraban para ello. Cuando quería unirse a un club que costaba cientos de dólares cada semestre, encontraban el dinero de alguna manera. Cuando tenía dificultades con una clase, contrataban a un tutor en una semana. Cada problema que tenía era tratado como una crisis. Cada problema que yo tenía era tratado como algo que eventualmente resolvería por mi cuenta. Todavía recuerdo una tarde en la sala de estar. Debo haber tenido unos 11 años. David lloró porque sacó una B en un examen de ciencias. Mamá lo abrazó, le acarició el pelo y le susurró: te conseguiremos la ayuda que necesites, cariño. Creemos en tu potencial. Yo estaba sentada en la mesa del comedor cercana, trabajando sola en mi tarea, con la cabeza gacha. Mi nota de matemáticas también había bajado ese año. Nadie preguntó por qué. El mensaje era claro incluso entonces. David era el futuro. Yo era el plan de respaldo. Pero lo que recuerdo más vívidamente de esos años no era el resentimiento. Era la responsabilidad. Una especie de responsabilidad silenciosa que se filtró en mis huesos antes de que entendiera lo pesada que era. Yo era la niña que recordaba las citas, que le recordaba a papá que pagara la factura del agua, que preparaba la mochila familiar en las excursiones, que comprobaba que la puerta trasera estuviera cerrada por la noche. Si algo se pasaba por alto, la casa se sentía desequilibrada. Si David olvidaba algo, se le excusaba. Si yo olvidaba algo, era una lección para ser más cuidadosa la próxima vez. Hubo una tarde en la escuela secundaria que resume perfectamente nuestra infancia. Mamá estaba sentada en la mesa del comedor clasificando el correo, la luz del atardecer inclinándose sobre la madera. David entró emocionado, agitando un folleto de un campamento de liderazgo competitivo en California. Mamá, quiero ir. Todos los chicos geniales están aplicando. Ella escaneó el folleto y, sin dudarlo, dijo: haremos que funcione. Esto podría ser enorme para tu futuro. Luego, casi como una ocurrencia tardía, se volvió hacia mí y me preguntó: Ava, ¿puedes ayudarme a calcular los costos y los plazos de pago? Tú eres la organizada. David consiguió el campamento. Yo conseguí las hojas de cálculo. Pero el momento que se quedó conmigo por más tiempo ocurrió un sábado lluvioso cuando tenía quizás 15 años. Oí a mis padres hablar en la cocina mientras yo limpiaba la sala de estar. Mamá sonaba cansada pero decidida. David necesita todas las ventajas, dijo en voz baja. Realmente podría llegar a ser alguien. Tenemos que invertir en él. Papá respondió con un gruñido. ¿Y Ava? Otra pausa. El tipo de pausa que te enseña algo sin que se diga una sola palabra. Ava es fuerte, concluyó mamá. Ella estará bien. Siempre lo está. Recuerdo limpiar el mostrador mecánicamente, fingiendo que no había oído nada, fingiendo que no sentía que algo en mi pecho se movía a un lugar del que nunca podría volver. Ese fue el día en que entendí la verdad. No me ignoraban por malicia. Simplemente creían de verdad que no los necesitaba. Pensaban que estaba construida para soportar. Quizás por eso me convertí en la persona que soy hoy. Tranquila, serena, la que estabiliza el terreno cuando todo lo demás tiembla. Pero la fuerza construida por necesidad no es lo mismo que ser cuidado, y la independencia forzada demasiado pronto se convierte en una jaula disfrazada de competencia. Sentada en mi auto décadas después, viendo la nevada desdibujar el mundo exterior, me di cuenta de que la llamada telefónica que acababa de recibir no era una herida aislada. Era simplemente el eco final de una infancia donde mi valor se medía por cuánto podía mantener unido. Y por primera vez en 30 años, sentí que algo cambiaba, no dentro de mi familia, sino dentro de mí. Para cuando dejé Salem para ir a la universidad, los roles en nuestra familia ya estaban grabados en piedra. David era el que estaba siendo lanzado hacia la grandeza, y yo era la que evitaba que los engranajes se atascaran.
Nada dramático, nada dicho abiertamente, solo una asignación silenciosa que me fue entregada a través de años de patrones, expectativas y el tipo de elogio que se siente más como un deber que como amor. A nadie le sorprendió cuando obtuve una beca completa para la Universidad Estatal de Oregón. Trabajé para ello, estudiando hasta altas horas de la noche en la mesa del comedor, dando clases particulares a compañeros para ganar dinero extra, apilando cada logro que podía como ladrillos bajo mis pies. Mis padres me felicitaron, por supuesto, pero en un tono que sugería que tenía todo el sentido. Ava es inteligente, decían. Ava resuelve las cosas. Como si el esfuerzo y el agotamiento fueran mi lengua materna. El camino de David fue diferente. Cuando entró en una universidad privada en California, la celebración duró semanas. Hubo cenas, llamadas telefónicas a parientes, incluso una pequeña fiesta en el patio trasero. Él se merece esto, repetía mamá. Queremos que tenga lo mejor. Y obtuvo lo mejor, apoyo para la matrícula, una asignación mensual, dinero para clubes, conferencias, equipo y, finalmente, un apartamento fuera del campus que le ayudaron a pagar. No porque fueran ricos, sino porque creían que invertir en David era una necesidad. Invertir en mí era opcional. Mientras tanto, yo hacía malabarismos con 2 trabajos a tiempo parcial. Uno en la biblioteca del campus, otro en una pequeña cafetería donde preparaba interminables tazas de café con olor a quemado a las 5 de la mañana. Aprendí a estirar $1 hasta que prácticamente se rompía. Ramen, libros de texto usados, ropa de segunda mano, largas caminatas en lugar de pagar el autobús. No lo resentía. No entonces. Simplemente asumí que era normal. Que la independencia era algo que me debía a mí misma porque nadie más me la ofrecería. Pero la universidad también fue el comienzo de otro capítulo, uno donde las emergencias financieras de mi familia de alguna manera se convirtieron en las mías. El patrón comenzó lentamente. Una llamada de mamá una noche durante los exámenes parciales. Cariño, ¿podrías cubrir la factura de la electricidad? Te lo devolveré la próxima semana. Las cosas están un poco apretadas ahora mismo. Dije que sí sin pensar. Tenía 18 años, apenas podía alimentarme, pero ella sonaba estresada y ayudar me pareció la única respuesta lógica. La semana siguiente vino y se fue. No hubo reembolso, pero en su lugar llegó otra solicitud. Luego vino la multa de tráfico de papá que se olvidó de pagar. Los cargos por sobregiro en su cuenta corriente. La factura del wifi que no se habían dado cuenta de que llevaba 62 días de retraso. Me convertí en la persona a la que llamaban para cada brecha, cada error, cada fecha límite que se perdían. Solo hasta que nos pongamos al día, decían, pero nunca se ponían al día. Tampoco intentaron hacerlo. No cuando me tenían a mí. Para cuando me gradué, no era inusual para mí despertarme con 3 llamadas perdidas y un mensaje de texto como, Ava, ¿puedes ayudar a cubrir esto hasta que nos paguen? David ya está bajo mucha presión. De alguna manera, todo siempre se trataba de no estresar a David, su futuro, su concentración, su salud mental. Y la mía aparentemente era lo suficientemente resistente como para absorber cualquier cosa sin romperse. Cuando conseguí mi primer trabajo real, un puesto de analista de riesgos junior en Portland, mi salario no era enorme, pero era estable. Pensé que esa estabilidad significaba libertad. En cambio, mi familia lo trató como una cuenta bancaria compartida. No explícitamente, nunca con intención maliciosa, sino con una certeza silenciosa de que yo ayudaría porque siempre lo había hecho. Todavía recuerdo mi primer mes viviendo en Portland. Estaba emocionada, nerviosa y sin dinero por la mudanza. Fue entonces cuando mamá llamó para decir que habían omitido accidentalmente 3 pagos de la hipoteca. Perderemos la casa si no nos ponemos al día, susurró como si los vecinos pudieran oír. ¿Puedes adelantarnos el dinero este mes? Te lo devolveremos. Por supuesto, no lo hicieron, y yo no pregunté. Preguntar parecía inútil, como tratar de devolver un vaso de agua después de haberlo vertido en el océano. Pronto, manejar sus crisis se convirtió en parte de mi rutina semanal. Si mi teléfono vibraba, asumía que algo estaba vencido, lapsos en el seguro del auto, mínimos de la tarjeta de crédito, una factura médica que David olvidó enviar por correo, recargos por mora que se multiplicaban como malas hierbas.
Una vez llamaron porque David necesitaba un depósito para un nuevo apartamento, algo sobre hacer contactos con la gente adecuada. Y aunque no podía permitírmelo, lo pagué porque, ¿no era ese mi trabajo? ¿No lo había sido siempre? Es curioso cómo puedes convertirte en la columna vertebral de algo sin que nadie reconozca que lo estás sosteniendo. Ya no recibí agradecimientos. No de los de verdad. Solo comentarios como, eres tan fiable, Ava, dicho con el mismo tono que alguien podría usar para alabar a un lavavajillas por no estropearse. La peor parte es cuán profundamente lo internalicé. Ser la responsable se convirtió en mi identidad. Si había un incendio, lo apagaba. Si había una factura, la cubría. Si algo se escapaba, lo atrapaba antes de que nadie se diera cuenta. En el trabajo, analizaba los riesgos financieros para las corporaciones, pero en casa, analizaba los riesgos de que mi familia se desmoronara. Y cada vez que estabilizaba algo para ellos, cada vez que pagaba, calmaba, resolvía, remendaba, fortalecía la creencia de que no necesitaba ayuda, de que no se me permitía necesitarla, de que yo era, por defecto, la red de seguridad financiera para personas mayores, más ricas y más capaces de gestionar sus propias vidas. Comencé a entender la verdad alrededor de mis 25 años. No era solo una hija. No era una hermana. Me había convertido en la tesorera no oficial del hogar, la gerente de crisis y el fondo de emergencia, todo en uno. Y mi familia, silenciosa y casi amorosamente, me había asignado ese papel sin llamarlo nunca por su verdadero nombre, su banco. Y la peor parte, seguí cumpliendo ese papel porque no sabía cómo no hacerlo. Porque en algún lugar profundo, la niña que aprendió a estirar el dinero de la compra todavía creía que mantener todo unido era la única forma de ser valorada. Sentada sola en el auto años después, la nieve cayendo suavemente afuera, me di cuenta de algo que dolía más que la propia llamada de Navidad. Este patrón había comenzado hace tanto tiempo que mi familia ni siquiera lo reconocía como un patrón. Para ellos, yo siempre había sido la persona que podía manejar cualquier cosa. Así que, por supuesto, también podía manejar esto. Excepto que, por primera vez en mi vida, no estaba segura de querer hacerlo. Un año antes de la llamada de Navidad, la llamada que finalmente trazó una línea en mi corazón, enfrenté la mayor crisis financiera en la que mi familia me había involucrado. Comenzó con un mensaje de voz de mamá. Su voz entrecortada, temblando de una manera que solo había escuchado 2 veces en mi vida. Una vez cuando estrelló el auto años atrás y otra cuando David suspendió una clase en la universidad que casi le cuesta la beca. Ava, devuélveme la llamada, dijo. Es urgente. Es la casa. Llamé de inmediato y mamá respondió al primer timbre. No perdió ni un segundo. Recibimos un aviso hoy, jadeó. Un aviso de ejecución hipotecaria. Mi corazón se hundió, pero no entré en pánico. No porque no fuera serio, sino porque el pánico nunca había sido un lujo a mi alcance. Envíame todo, le dije con calma. Cada documento, cada factura, cada carta. Lo revisaré esta noche. Ella lloró de alivio. Sabía que sabrías qué hacer, susurró. Cuando llegaron los archivos PDF, los abrí en mi portátil en mi pequeño apartamento de Portland, sentada al borde de mi cama con un cuaderno y un bolígrafo. Mientras escaneaba las páginas, el peso de lo que mis padres enfrentaban se asentó sobre mí como cemento húmedo. 3 meses de hipoteca impagada, recargos por mora acumulados, un aumento de la tasa de interés de una refinanciación anterior que habían aceptado sin leer la letra pequeña, una deuda de tarjeta de crédito tan alta que tuve que contar los ceros 2 veces, impuestos sobre la propiedad atrasados por casi un año. Y luego, enterrado entre los papeles, una partida que mostraba dinero que mis padres le habían prestado a David para inversiones de negocios, que él nunca había devuelto. No fue un error. Ni siquiera fue una serie de errores. Fueron años de mala gestión, negación y pensamiento ilusorio apilados en una montaña que ahora se estaba derrumbando. Y la fecha de la ejecución hipotecaria estaba fijada para dentro de unas semanas. Si no pagaban una parte significativa de inmediato, la casa, el lugar donde crecí, el único lugar donde mi madre había vivido desde que se casó con mi padre, sería embargada. Esa noche, conduje hasta Salem. Estaba oscuro cuando llegué, pero toda la casa estaba despierta. Mamá caminaba de un lado a otro. Papá sudaba.
David hablaba rápido sobre algún gran pago de inversión que estaba muy cerca, la misma frase que había escuchado cientos de veces. Si la presión fuera una moneda, David habría sido multimillonario hace mucho tiempo. Cuando entré en la cocina, todas las miradas se volvieron hacia mí. No porque fuera la favorita. No porque confiaran en mi sabiduría, sino porque confiaban en mi capacidad para arreglar las cosas. Es grave, dije, poniendo los papeles sobre la mesa. Peor de lo que esperaba. Mamá soltó un pequeño sollozo. Papá se frotó la frente. David se reclinó, con los brazos cruzados, como si esperara que yo presentara una solución como un empleado entregando un informe. ¿Cuánto necesitamos?, preguntó finalmente papá. Para detener la ejecución hipotecaria, respondí. Al menos $120.000 ahora mismo y más para estabilizar todo a largo plazo. El silencio que siguió fue denso y sofocante. Papá murmuró algo sobre refinanciar de nuevo, pero negué con la cabeza. No calificarás. No con tu crédito y no con este nivel de morosidad. David intervino, ansioso por parecer útil. Como dije, mi inversión llegará pronto. Puedo poner dinero una vez que eso suceda. Lo miré, agotada. David, tu inversión ha estado, llegando, durante 3 años. Él frunció el ceño. No entiendes de negocios. Quise reír, pero no lo hice. Más tarde esa noche, mientras el resto de la casa se sumía en una espiral entre la desesperación y la negación, entré en mi antiguo dormitorio de la infancia y me senté al borde de la cama. Miré la pared, pensando. Tenía ahorros, cuidadosamente construidos durante años de presupuestos, sacrificios, vacaciones pospuestas, lujos omitidos. Dinero que no era para emergencias, dinero que se suponía que era mi futuro, un pago inicial para una casa, una sensación de estabilidad que nunca había tenido mientras crecía. Era el nido que había construido para mí misma porque nadie más lo haría. Pero ahora ese futuro estaba tirando del presente de la manera más fea posible. Podía alejarme. Podía decir, lo siento. No puedo ayudarlos. No es mi responsabilidad. Y tendría razón. Completa, moral y éticamente correcta. Pero la verdad era simple y brutal. Si no intervenía, perderían la casa. Y por mucho que resintiera ser la red de seguridad de la familia, no podía soportar dejar que mi madre perdiera el hogar en el que había invertido toda su vida. Esa casa era donde plantaba su jardín cada primavera. Donde decoraba la sala de estar con guirnaldas cada Navidad, donde se quedaba hasta tarde cosiendo disfraces para mis obras de teatro de la escuela secundaria. Una vida vivida entre esas paredes. Así que tomé la decisión. Se lo dije a la mañana siguiente. Yo lo cubriré, dije. Todo. Mamá rompió a llorar de alivio. Papá finalmente exhaló. David asintió como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. No gratitud, expectativa. Y luego, el momento que debería haber dolido más, no preguntaron qué me costaría, cuánto de mis ahorros drenaría, qué sueños estaba sacrificando para salvar los suyos. Simplemente lo aceptaron. Durante los siguientes días, pagué todo, los atrasos de la hipoteca, los impuestos sobre la propiedad, los intereses, las tarjetas de crédito, cada herida financiera sangrante que habían ignorado hasta que se volvió fatal. En total, ascendió a casi $450.000. Dinero que me había llevado una década ganar y ahorrar. Refinancié la casa a mi nombre temporalmente para que no la perdieran. Me reuní con banqueros, negocié penalizaciones y estructuré los pagos. Para cuando terminé, la casa estaba a salvo. Mis padres me agradecieron una vez, brevemente, suavemente, como alguien que agradece al cartero por entregar un paquete. Luego, en cuestión de semanas, la crisis se desvaneció en el fondo, y mi papel en salvarlos fue reescrito como algo casi inevitable. Ava se encargó, decían, encogiéndose de hombros con la comodidad de las personas cuya carga había sido levantada antes de que sintieran su peso completo. David nunca mencionó devolverles el dinero. Ni una vez. La vida se reanudó como si yo no los hubiera mantenido a flote por mi cuenta. Y eso, más que el agotamiento, más que el dinero, fue lo que se quedó conmigo. Porque cuando salvas a personas que se niegan a cambiar, la recompensa suele ser el silencio. No gratitud, no respeto.
Solo silencio superpuesto a la expectativa de que lo harás de nuevo. Y un año después, cuando me dijeron que no era bienvenida en Navidad, ese silencio finalmente se volvió imposible de ignorar. Cuando llegué a casa después de la llamada telefónica, la llamada en la que mis padres me informaron con calma que mi hermano no me quería en Navidad y que ellos estaban de acuerdo, no lloré. No grité. No me derrumbé contra la puerta como alguien en una película cuyo mundo acababa de hacerse añicos. En cambio, entré en mi apartamento, colgué mi abrigo en el gancho junto a la puerta y me quedé en silencio. No era el silencio de la paz. Era el silencio del impacto. El momento justo después de que algo afilado entra en ti, pero antes de que el dolor florezca, como ser apuñalado de una manera que no saca sangre, solo aliento. Me dejé caer en el sofá sin encender las luces. La única iluminación provenía del tenue resplandor de la ciudad fuera de mi ventana, una farola parpadeando contra la nieve que caía, faros deslizándose sobre el pavimento mojado, el parpadeo rojo de una lejana torre de radio. Miré hacia esa penumbra y traté de entender lo que sentía. No era sorpresa. Nada de lo que mi familia hiciera podía sorprenderme ya. Ni siquiera era traición. La traición requiere la expectativa de lealtad. Lo que sentí fue algo más pequeño y más pesado, una silenciosa y profunda realización de que había pasado toda mi vida en un lugar en el que nunca debí estar. Ser excluida no era nuevo. No ser apreciada no era nuevo. Ser una idea de último momento no era nuevo. Lo que era nuevo era que, por primera vez, veía el patrón claramente. Veía cuán profundas eran las raíces. Veía cuánto tiempo me había permitido desempeñar el papel de la fuerte, la madura, la fiable. Como si esas etiquetas significaran que no necesitaba amor, inclusión o suavidad. Como si ser capaz significara ser invulnerable. Me había dicho a mí misma durante años que algún día mis padres me verían. Algún día se darían cuenta de que era más que la persona que resolvía sus crisis. Algún día me tratarían como a una hija, no como a un recurso. Pero esa noche, al escuchar la firmeza en la voz de mi madre mientras decía, David se siente incómodo, al escuchar a mi padre apoyarla sin dudarlo, ese fue el momento en que lo entendí. No iban a verme. Nunca. Porque no creían que necesitaran hacerlo. Y quizás por primera vez, me pregunté si yo los necesitaba a ellos. Dejé caer la cabeza hacia atrás contra el sofá y cerré los ojos. El apartamento se sentía demasiado silencioso. El tipo de quietud que te obliga a escuchar tus propios pensamientos, quieras o no. Pensé en todas las navidades antes de esta. Los años en que envolví los regalos de todos, verifiqué 2 veces la lista de la compra, limpié la cocina mientras todos los demás iban a dormir la siesta. Los años en que las preferencias de David dictaban todo el horario, qué película veíamos, qué comida comíamos, qué tradiciones seguíamos. Los años en que mis padres me elogiaban por ser fácil de llevar, que era solo una forma más amable de decir, no requieres nada de nosotros. Quizás por eso dolía tanto ahora. No porque me excluyeran, sino porque lo hicieron sin esfuerzo. Como si la idea de cómo me sentiría nunca hubiera cruzado sus mentes. Me llevé las manos a la cara y solté una larga exhalación. No un sollozo, ni siquiera un temblor, solo la liberación de aire que había estado retenido con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Y luego, en el silencio que siguió, algo pequeño y sorprendente se agitó dentro de mí. No devastación, sino claridad. Una realización tan nítida que atravesó el entumecimiento. Nunca había creado una Navidad para mí misma. Ni una vez, en 31 años. Me había presentado por todos los demás, llené los vacíos, cubrí los costos, emocionales y financieros, cociné las comidas, puse la mesa, sonreí a través de la tensión, desempeñé el papel, y de alguna manera, en todos esos años, nunca se me había ocurrido que podía crear una festividad que reflejara lo que yo necesitaba, no lo que todos los demás exigían. La idea se sentía extraña y suave, como tocar una parte de mí misma que no sabía que existía. Una Navidad para mí, un espacio donde no se esperaba nada de mí excepto mi presencia, una mesa donde no tenía que demostrar mi valía para ganar un asiento. Mis pensamientos se desviaron hacia las personas a mi alrededor, personas que me importaban, personas que, como yo, no tenían un lugar a donde ir en estas fiestas. Estaba el señor Ellis, mi vecino anciano del pasillo. Tenía 82 años, viudo, con manos temblorosas y una voz suave que se quebraba a mitad de frase.
Pasaba la mayoría de las festividades solo porque su hijo vivía al otro lado del país y rara vez lo visitaba. Me lo había encontrado la semana pasada en el pasillo. Me dijo que planeaba calentar sopa el día de Navidad y ver viejas películas del oeste. Luego estaba Maya, una madre soltera de mi departamento. Tenía una hija de 4 años y una cuenta bancaria que nunca sobrevivía más allá del día 15 del mes. Una vez admitió en un momento de agotamiento que no podía permitirse el vuelo a casa a Texas este año. Haremos nuestra propia pequeña Navidad, había dicho con una sonrisa forzada. Quizás horneemos galletas si el horno no se estropea de nuevo. Y luego estaban los chicos del programa de mentoría para jóvenes. Yo era voluntaria para adolescentes brillantes y torpes que habían salido del sistema de acogida o crecido en hogares inestables. Las festividades eran complicadas para ellos, incluso dolorosas. Había oído a uno de ellos bromear diciendo que la Navidad para él significaba fingir estar dormido para que el día pasara más rápido. Mientras pensaba en ellos, algo se ablandó en mi pecho. Estas eran personas que entendían lo que se sentía ser dejado de lado. Personas que conocían la soledad no como un momento, sino como una estación. Personas que no esperaban nada de mí excepto sinceridad. Y por una vez, la idea de no estar con mi familia no se sentía como un castigo. Se sentía como libertad. Lenta y deliberadamente, me incorporé. Encendí la lámpara a mi lado, bañando la habitación con una cálida luz amarilla. Luego abrí mi portátil y escribí 3 palabras en la barra de búsqueda: ideas para cena de Navidad. No elegantes, no elaboradas, solo comidas cálidas, reconfortantes, platos que sabían a bienvenida. A continuación, abrí el chat grupal con mis adolescentes del programa de mentoría. Y escribí: si alguien necesita un lugar en Nochebuena, mi casa está abierta. ¿Sin preguntas? Luego envié un mensaje a Maya. Si tú y Emma no tienen planes para la noche de Navidad, vengan a mi casa. ¿Cocinaré? Y finalmente, caminé por el pasillo y deslicé una pequeña nota bajo la puerta del señor Ellis. Estoy organizando una pequeña cena en Navidad. Estás cordialmente invitado si te gustaría tener compañía. Cuando regresé a mi apartamento, el aire se sentía diferente, más ligero, más brillante, como si elegirme a mí misma, incluso de una manera pequeña, hubiera abierto una ventana que nunca había notado que estaba sellada. Miré alrededor de mi sala de estar, imaginándola llena de comida caliente, luz suave, sillas desparejadas traídas de la cocina, y personas que podrían no ser parientes míos, pero que mostraban más amabilidad en sus interacciones diarias de lo que mi familia había mostrado en años. Esta Navidad no sería extravagante. Sin decoraciones caras, sin exhibiciones perfectas, sin tradiciones cuidadosamente seleccionadas. Solo habría una mesa con comida caliente, luces amarillas y un lugar para cualquiera que entrara por mi puerta. Una Navidad construida sobre la sinceridad, no sobre la obligación. Una Navidad que me pertenecía. Y mientras estaba sentada allí, permitiendo que la idea se asentara, me di cuenta de algo simple y profundo a la vez. Quizás esta era la primera verdadera Navidad de mi vida. No porque sería perfecta, sino porque sería mía, moldeada por mis elecciones, mis valores y las personas a las que daba la bienvenida, no las personas que me apartaban. Por primera vez en 31 años, no me estaba preparando para la festividad de otra persona. Me estaba preparando para crear la mía propia. La Nochebuena llegó silenciosamente, como un suave aliento contra los bordes del invierno. Afuera, Portland estaba envuelta en una delgada capa blanca de nieve, y las luces de la ciudad parpadeaban a través de las ventanas escarchadas de mi apartamento. Adentro, me movía lentamente por mi cocina, revolviendo ollas, revisando temporizadores, probando sopas, ajustando las luces exactamente como las quería, cálidas, tenues, reconfortantes, como la luz de las velas sin las llamas. No era extravagante. No era de revista. Simplemente era cálido. Y por primera vez, eso se sintió como suficiente. Puse platos desparejados que había coleccionado a lo largo de los años. Algunos de segunda mano, otros regalados, algunos comprados en oferta, y los coloqué alrededor de la pequeña mesa de comedor que había empujado al centro de la sala de estar. Puse un suave mantel beige sobre ella, coloqué una guirnalda de luces de hadas en el medio y puse un tazón de piñas de un parque cercano como centro de mesa improvisado. Mi apartamento olía a canela, verduras asadas y el tipo de comida cocinada a fuego lento que se siente como un abrazo.
Cuando sonó el primer golpe en la puerta, me sobresaltó. Por un momento, mi estómago se revolvió, no de miedo, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo, anticipación mezclada con un toque de vulnerabilidad. Me sequé las manos en una toalla y abrí la puerta para encontrar al señor Ellis, mi vecino anciano, parado allí con una sonrisa tímida, casi avergonzada. Sostenía una lata pequeña y ligeramente abollada. Traje algo, dijo, levantando un poco la lata. Es una vieja receta de pastel de frutas. Ya no estoy seguro de qué tan bueno sea. Lo hice hace unos días. Sonreí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Gracias por traerlo. Ya huele maravilloso. Sus hombros se relajaron un poco mientras entraba, sus ojos escaneando las luces, la mesa, el pequeño árbol en la esquina. Has hecho que este lugar sea acogedor, murmuró. A mi esposa le habría gustado esto. Sentí un cálido y suave sentimiento en mi pecho. Minutos después, otro golpe. Esta vez era Maya, sosteniendo la pequeña mano de su hija Emma. Emma me miró con grandes ojos marrones, aferrando un reno de peluche. Trajimos galletas, anunció con orgullo, levantando un recipiente de Tupperware cubierto de pegatinas. Compradas en la tienda, susurró Maya disculpándose, con las mejillas sonrojadas. No tuve tiempo de... Son perfectas, dije, y lo decía en serio. Luego, lentamente, goteando uno por uno, llegaron los adolescentes de mi programa de mentoría. Eran 5, torpes, inseguros, moviéndose de un pie a otro como si temieran estar entrometiéndose. El mayor, Hallen, levantó una bolsa de papas fritas. Nosotros, no sabíamos qué traer, dijo. ¿Así que trajimos esto? Es genial, le dije, entren, todos ustedes. Al principio, todos estaban en silencio. Sonrisas educadas, saludos suaves, zapatos arrastrándose sobre la alfombra. Los guié hacia la mesa, serví sidra caliente en tazas desparejadas y los animé a sentarse donde quisieran. El silencio se sentía un poco como la primera nevada. Suave, vacilante, esperando que algo aterrizara. Pero entonces Emma se rió de algo que el señor Ellis dijo sobre los renos volando demasiado bajo este año. Hallen hizo una broma sobre las luces de cadena que parecían un intento de paintest que había salido bien. Maya se rió. Rió de verdad. Del tipo que sacude los hombros. Y de repente, como si alguien hubiera quitado la tapa de una caja de calor, la habitación se llenó de sonido. Risas suaves al principio, luego más fuertes. Conversaciones superpuestas, el zumbido de la vida instalándose en los rincones de mi hogar. El señor Ellis colocó su pastel de frutas en el centro de la mesa, disculpándose de nuevo por lo anticuado que era. Pero cuando lo corté, el dulce olor a canela y nueces se extendió por la habitación, y todos se inclinaron. Esto sabe a Navidad, dijo uno de los adolescentes con la boca llena. El señor Ellis bajó la mirada, con los ojos húmedos, fingiendo ajustarse las gafas. Emma arrastró su silla junto a la mía y preguntó si podía ayudar a servir el puré de papas. Maya no dejaba de agradecerme una y otra vez, susurrando, salvaste nuestras fiestas, Ava. ¿Realmente lo hiciste? Hallen y los demás discutían sobre qué películas contaban como verdaderas películas navideñas, debatiendo entre Solo en casa y Duro de matar hasta que el señor Ellis intervino diciendo que la única verdadera película navideña era Qué bello es vivir, lo que hizo que todos gimieran dramáticamente. En un momento dado, la adolescente más joven, la tranquila y de voz suave Lily, miró alrededor de la mesa y dijo con una voz tan pequeña que la habitación tuvo que callarse para oírla, esta es mi primera cena de Navidad. No lo dijo por lástima. Lo dijo con asombro, como si estuviera descubriendo algo que pensaba que solo existía en las películas. Y todos le sonrieron amablemente, no con tristeza, sino con la calidez de personas que entendían lo que significaba haber carecido de algo que la mayoría de la gente da por sentado. Esta es la primera Navidad que se siente como Navidad, añadió. Se me hizo un nudo en la garganta. Miré alrededor de mi sala de estar, las luces, la comida, el espacio compartido, y algo dentro de mí se calmó. Algo que había estado inquieto y dolido durante años. Mi familia me había excluido de sus fiestas, pero sin querer, me habían empujado hacia una mejor, una real, una construida sobre la amabilidad en lugar de la obligación, la calidez en lugar del deber. Después de la cena, hicimos chocolate caliente con demasiados malvaviscos.
Emma insistió en añadir crema batida a la taza de todos, incluido el señor Ellis, quien lo aceptó, aunque afirmó que no había tomado azúcar después de las 7 de la noche en 20 años. Alguien sugirió poner música, así que Lily conectó su teléfono a mi altavoz y puso una lista de reproducción de suaves canciones navideñas acústicas. El sonido llenó el apartamento, tejiéndose a través de las risas, el tintineo de las tazas, el leve silbido del viento afuera. Tomamos una foto de grupo, no planeada, no posada, solo todos reunidos naturalmente alrededor de la mesa con sonrisas que llegaban a sus ojos. Cuando miré la foto más tarde, me di cuenta de que era la primera foto de Navidad en la que había estado y en la que no me sentía como un personaje de fondo. A medida que la noche terminaba, uno por uno, recogieron sus abrigos, me abrazaron para despedirse y me agradecieron con voces que se sentían honestas, no obligatorias. El señor Ellis me apretó la mano y susurró: «Tu mesa se sintió como un hogar esta noche». Maya me besó en la mejilla y dijo que deseaba haberme conocido hace años. Los adolescentes prometieron venir a ayudarme a quitar las decoraciones la próxima semana, ya planeando bocadillos y listas de reproducción para ello. Cuando la puerta finalmente se cerró y el apartamento volvió al silencio, no me sentí vacía. Me sentí llena de una manera que nunca había conocido. Caminé por la habitación lentamente, tocando el respaldo de una silla aquí, desenchufando una guirnalda de luces allá, asimilando los restos de calor dejados atrás como huellas. Me senté en el sofá, me puse una manta sobre las piernas y me permití sonreír. Una sonrisa real, suave y profunda, una que venía de adentro en lugar de ser forzada en mi rostro para mantener la paz. Mis padres me habían excluido de la Navidad, pero yo había creado algo mejor, algo que no requería que me encogiera, sacrificara o desapareciera. Un espacio donde cada persona en la mesa importaba, incluyéndome a mí. Por primera vez en mi vida, la Navidad había sido mía, y fue cálida. La mañana después de Navidad llegó más fría que la noche anterior. Una delgada capa de escarcha se aferraba a las ventanas, convirtiendo la ciudad en una pálida acuarela, y mi apartamento aún conservaba el leve olor a canela y verduras asadas de la noche anterior. Me desperté con una extraña ligereza en el pecho, del tipo que proviene de hacer algo bueno, algo correcto, algo elegido. Me envolví en una manta, sosteniendo una taza de té caliente mientras recordaba las risas, la calidez, el tintineo de las tazas, la forma en que todos se fueron un poco más felices de lo que llegaron. Por primera vez en mi vida, el día después de Navidad no se sintió como un descenso a la realidad. Se sintió como una suave continuación de algo bueno. Y entonces llegó el golpe, agudo, repetido. No el golpe de alguien inseguro o educado, del tipo que exigía, no solicitaba, la entrada. Antes de que pudiera siquiera dejar mi taza, los golpes se convirtieron en un martilleo. Caminé hacia la puerta, con el corazón apretado, no de miedo, sino con esa vieja y familiar pesadez que pensé que había dejado atrás. La abrí para encontrar a mis padres y a David de pie en el pasillo. Sin aviso, sin llamada, sin mensaje de texto, solo 3 rostros surcados por una fría ira. Mamá entró de golpe primero, pasando a mi lado sin esperar una invitación. Papá la siguió, con la mandíbula apretada, los hombros rígidos. David entró último, con los brazos cruzados, los ojos llameando de indignación, como si él fuera el traicionado. Mi apartamento de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado cálido, demasiado íntimo para la tormenta que trajeron con ellos. Mamá se giró hacia mí. «¿Cómo pudiste?», espetó. Su voz era más fuerte de lo que la había oído en años. «¿Cómo te atreves a decirle a todo el mundo que te prohibimos venir a Navidad?». Parpadeé. No le dije nada a todo el mundo. Papá se adelantó, con la cara sonrojada. «Tu tía nos llamó esta mañana. Tus primos también. Dijeron que le dijiste a la gente que no te dejamos venir. ¿Nos avergonzaste, Ava?». Avergonzados. Esa era la palabra. No heridos, no preocupados, ni siquiera confundidos. Avergonzados. David se burló dramáticamente, sacudiendo la cabeza. «Esto es increíble. Siempre tergiversas las cosas para hacernos quedar mal». Lo miré, el calor subiendo por mis palmas, pero no por mi voz. Dije la verdad. Me dijeron que no viniera. El rostro de David se torció. Dije que sería incómodo para mí. No tenías que hacer un gran escándalo por ello. Y mamá y papá solo estuvieron de acuerdo porque siempre eres tan dramática.
Mamá interrumpió bruscamente. Y ahora toda la familia piensa que somos crueles. Nos humillaron en la cena de Navidad. ¿Humillados, Ava? Papá intervino, las palabras saliendo como ramas rotas. No tenías derecho a difundir asuntos familiares privados a extraños. ¿Extraños? Casi me reí. Por supuesto, vecinos, compañeros de trabajo, los chicos a los que asesoro, todos extraños, personas que me mostraron más calidez en una noche de lo que mi familia me había mostrado en años. Pero no dije una palabra. Mamá miró alrededor de mi apartamento, luego a la silla extra junto a la mesa, las migas en los platos, las piñas todavía en el tazón. Así que tuviste tu propia pequeña Navidad, dijo con desdén. ¿Le dijiste a todo el mundo que te abandonamos? Que somos padres terribles. Su voz se agudizó hasta volverse quebradiza. ¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotros? David se acercó, señalándome con un dedo como si yo fuera una empleada delincuente. Lo que puedes hacer ahora, declaró, es arreglarlo. Su tono era práctico, seguro, con derecho. Mi proyecto necesita financiación de nuevo. Ya conoces la situación en la que estoy. Y la casa, después de la tormenta del mes pasado, el techo tiene una gotera. Necesitamos que se arregle antes de enero. Gesticuló entre él y nuestros padres. Así que esto es lo que estamos pensando. Tú pagas las reparaciones y cubres otra ronda de mi cuenta de inversión. Luego, todos superaremos esto. Era tan asombroso, tan absurdo, tan profundamente familiar que sentí una extraña indiferencia apoderarse de mí, como si estuviera viendo la vida de otra persona desde el otro lado de la habitación. Mi familia, mi carne y mi sangre, se habían presentado el día después de excluirme de la Navidad. No para disculparse, no para preguntar cómo estaba, sino para exigir más dinero. David, dije en voz baja. Tú les dijiste que no me querían aquí. Él levantó las manos. Porque lo haces todo incómodo. Apareces con tu juicio silencioso, actuando como si fueras mejor que nosotros. ¿Es egoísta, Ava? Se inclinó hacia adelante. Pero todavía puedes arreglar todo esto. Haz lo que siempre haces. Haz lo que siempre hago. Mantener todo unido. Pagar por los daños, financieros y emocionales. Absorber la culpa. Papá asintió severamente, validando las demandas de David. Tu hermano está tratando de construir algo importante. Necesitamos que lo apoyes ahora mismo en lugar de empeorar las cosas. Y en ese momento, algo dentro de mí se detuvo por completo, por completo. No se rompió. No, no se sintió como romperse. Se sintió como si todo hubiera encajado en su lugar. La verdad que había estado rondando finalmente se asentó donde pertenecía. No estaban aquí porque me amaran. No estaban aquí porque me extrañaran. Ni siquiera estaban aquí porque la familia estuviera molesta. Estaban aquí porque necesitaban que su red de seguridad financiera volviera a su posición legítima. Estaban aquí porque, en sus mentes, yo seguía siendo la que arreglaba las cosas, seguía siendo la responsable, seguía siendo la hija que nunca decía que no. Me senté en el brazo de mi sofá, con las manos cruzadas, los hombros relajados, el silencio envolviéndome como un abrigo, y los dejé hablar. Dejé que se quejaran, acusaran, exigieran, durante minutos que se extendieron hasta lo que parecieron horas. La voz de mamá subía y bajaba. La ira de papá ardía a fuego lento. David caminaba de un lado a otro, despotricando, gesticulando, señalando, y yo escuchaba con total calma. No porque sus palabras no dolieran, sino porque, por primera vez en mi vida, sus palabras no me controlaban. No me defendí. No justifiqué. No expliqué. No absorbí. Solo escuché. Y cuanto más hablaban, más me daba cuenta de lo profundamente que había cambiado. Cuando la habitación finalmente quedó en silencio y 3 rostros enojados me miraron, esperando mi disculpa o mi acuerdo o mi compromiso financiero, simplemente inspiré, expiré y esperé. Porque sabía exactamente lo que diría a continuación. Pero todavía no hasta que terminaran. Y por una vez en mi vida, los dejé quedarse sin palabras antes de usar las mías. Durante un largo momento después de que sus acusaciones finalmente se apagaran, el apartamento se sintió anormalmente quieto. Mis padres estaban de pie,
congelados en el centro de mi sala de estar, con los abrigos medio desabrochados, la nieve derritiéndose en mi alfombra. David caminaba cerca de la mesa de café como un animal enjaulado, esperando que yo rompiera el silencio con la misma frase predecible que había usado toda mi vida: de acuerdo, ayudaré. Pero no lo dije. En cambio, dejé que el silencio se extendiera. Dejé que se asentara sobre la habitación como polvo, como la verdad, como los últimos segundos antes de que estalle una tormenta largamente esperada. Mis manos estaban firmes, mi respiración tranquila, mi ritmo cardíaco lento, no por entumecimiento, sino por certeza. Mamá fue la primera en hablar de nuevo. Su tono era una mezcla de frustración y derecho envuelta en la falsa suavidad que usaba cada vez que quería algo de mí. Ava, cariño, escucha. Salvaste la casa una vez, puedes salvarla de nuevo. No es gran cosa para ti. Papá asintió al instante, acercándose, la autoridad emanando de él como calor. Siempre has sido la responsable. Tu hermano necesita ayuda ahora mismo, y las reparaciones son urgentes. No hagas esto más difícil de lo que necesita ser. Una frase familiar, un guión familiar, uno que habían ensayado durante décadas. Luego David añadió: sabes, si te importara en lo más mínimo esta familia, ni siquiera dudarías. Y eso, finalmente, fue suficiente. Levanté la vista hacia él, hacia todos ellos. Las personas por las que había pasado toda mi vida retorciéndome para apoyarlas. Las personas que veían mi generosidad como una moneda que tenían derecho a gastar. Las personas que creían que mi fuerza significaba que no merecía suavidad. Las personas que habían reemplazado la gratitud con la expectativa hace mucho tiempo. Y con una voz tan silenciosa como la nevada e igual de irrevocable, dije la palabra que nunca me había atrevido a decirles antes. No. Era una palabra pequeña, una palabra suave. Pero en el silencio que siguió, golpeó la habitación como una puerta cerrada de golpe. David dejó de caminar. Los hombros de papá se tensaron. Los ojos de mamá se abrieron de par en par, sus labios se separaron como si la hubiera abofeteado. ¿Qué dijiste?, susurró mamá. No, repetí, mi tono sin cambios. No voy a salvar la casa de nuevo. No voy a arreglar los desastres financieros de David. No voy a cubrir nada más. Ni ahora. Ni nunca. La incredulidad en sus rostros era tan cruda que casi habría sido divertida si no fuera tan increíblemente triste. Papá se adelantó. Ava, no seas ridícula. Siempre has ayudado. Ese es tu papel en esta familia. Mi papel, repetí suavemente. La voz de mamá se elevó, aguda por el pánico. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué actúas así? Porque, dije, finalmente poniéndome de pie, he terminado de fingir que mi valor está ligado a cuánto puedo darles. He terminado de ser su plan de respaldo, su reparadora, su billetera, su esponja emocional. He terminado. Sus bocas se abrieron al unísono. Conmoción, ira, confusión mezclándose como nubes de tormenta. Pero no les di tiempo para hablar. En cambio, caminé hacia la mesa de la consola cerca de la entrada, abrí el cajón superior y saqué un sobre blanco que había preparado meses atrás. No esperaba usarlo. No ahora. No así. Pero cuando lo sellé, una parte de mí ya debía saber que este día llegaría. Lo llevé de vuelta a la sala de estar y lo coloqué suavemente sobre la mesa de café. David frunció el ceño. ¿Qué es eso? Lo miré, luego a mis padres. Todo, dije. Cada factura que pagué por ustedes. Cada cargo vencido que cubrí. Cada préstamo. Cada emergencia. Cada mes que necesitaron ayuda. Cada dólar que gasté para salvar la casa. Cada pago de tarjeta de crédito, recargo por mora, lapso de seguro, factura médica y las supuestas inversiones de negocios, de David. Lo documenté todo. Papá se burló. ¿Por qué harías eso? Para que ninguno de nosotros pudiera reescribir la historia, respondí. Para que no pudieran afirmar que nunca ayudé. Para que no pudieran fingir que no, fue repentino o irrazonable. Mamá alcanzó el sobre con manos temblorosas, sus ojos escaneando la primera página. A medida que pasaba cada hoja,
su rostro se tensaba, la conmoción dando paso a la vergüenza, luego a la ira, luego a algo parecido a la vergüenza que se negaba a mostrar. En la parte inferior de la última página, había escrito una sola línea: esto es todo lo que les he dado. No habrá más después de hoy. La voz de mamá se quebró. Ava, ¿cómo te atreves a llevar la cuenta así? Es cruel. Es frío. Esto es ingrato. Ingrato. La palabra quedó suspendida entre nosotros como un carámbano goteando. David sacudió la cabeza furiosamente. No puedo creer que nos eches esto en cara después de todo lo que hemos hecho por ti. Hecho por mí, dije con calma. ¿Cómo excluirme de la Navidad? ¿Cómo aparecer hoy para exigir más dinero? ¿Cómo llamarme dramática por decir la verdad? La mandíbula de papá se apretó. Somos tu familia. Nos debes respeto. No, dije. Y no fue solo una respuesta, sino una liberación. Me debo respeto a mí misma, y me debo una vida que no se gaste cargando a 3 adultos que se niegan a cargarse a sí mismos. La voz de David se elevó. Eres increíble. Después de todo lo que te hemos dado. Ustedes no me dieron, corregí, mi voz como acero envuelto en suavidad. Ustedes tomaron de mí, y yo los dejé. Eso se acaba ahora. Silencio de nuevo. Pesado, sofocante. Pero esta vez, no era yo la que se ahogaba en él. Di un paso atrás, encontrando la mirada de cada uno de ellos. No le debo a nadie en esta casa otro dólar, otra disculpa, otra explicación, otro sacrificio. He pasado 30 años siendo la responsable. Ahora me elijo a mí. El rostro de mamá se arrugó de ira. ¿Así que simplemente nos estás abandonando, dejándonos a nuestra suerte? Asentí una vez. Sí, de la misma manera que me dejaron fuera en el frío esta Navidad. Papá abrió la boca para discutir, pero levanté una mano. Tranquila, firme, final. Es hora de que se vayan. Me miraron como si no me reconocieran, como si la chica que siempre decía que si hubiera desaparecido y hubiera sido reemplazada por alguien a quien no podían controlar. Y en cierto modo, así era. David se burló, girándose hacia la puerta. Bien, pero no vengas arrastrándote cuando te des cuenta de lo egoísta que es esto. Mamá lo siguió, murmurando por lo bajo. Papá se quedó un momento más, como si esperara que me quebrara, pero no lo hice. Simplemente mantuve la puerta abierta, esperando. Finalmente, salió, y cerré la puerta detrás de ellos. Sin lágrimas, sin culpa, sin dudas, solo una certeza tranquila y poderosa. Ya no les debía nada. La víspera de Año Nuevo llegó solo unos días después de que les cerrara la puerta a mi familia, literal y figuradamente. No sabía sus planes y por primera vez en mi vida adulta, no me importaba. El peso que una vez había atado mis emociones a sus expectativas se había ido, reemplazado por una calma silenciosa que apenas reconocía. Pasé la mañana quitando mis decoraciones navideñas con los adolescentes que volvieron para ayudar, riéndonos de cómo de alguna manera logramos quemar la mitad de una bandeja de galletas, pero salvamos la otra mitad con trabajo en equipo. Mi corazón se sentía lleno de una manera que no podía explicar, como si una habitación dentro de mí finalmente se hubiera abierto. Pero en otra parte de Oregón, en una casa que una vez salvé, la noche se desarrollaba de manera muy diferente. Mis padres habían planeado una gran reunión de Nochevieja, no solo para celebrar, sino para reparar su reputación después del fiasco navideño. Su objetivo era simple, asegurarse de que la familia extendida los viera como el hogar respetable y orgulloso que creían ser. También planeaban presentar a la prometida de David, una mujer que nunca había conocido, pero de la que había oído hablar de pasada. Según David, era de buena familia, lo que en su mente significaba que sería alguien a quien impresionar. Impresionar a la gente siempre había sido su moneda de cambio. Pero esta vez, no tenían la mía para gastar. Al anochecer, los parientes comenzaron a llegar. Los autos se detenían frente a la casa. Se sacudían los abrigos. Se ofrecían botellas de vino. Se intercambiaban cumplidos. Y casi de inmediato, las cosas comenzaron a desmoronarse. La comida fue la primera señal. Mis padres habían subestimado el presupuesto y sobreestimado su capacidad para recibir a una multitud. Las bandejas se vaciaron antes de que llegara la mitad de los invitados.
Mi madre trató de ocultar su pánico, susurrándole a mi padre que saliera a comprar más. Pero él le replicó en un siseo que las tiendas estaban cerradas y que deberían haberse preparado mejor. Una simple discusión, pero del tipo que abre la primera grieta. Las decoraciones fueron lo siguiente. La mitad de las guirnaldas de luces parpadeaban como luciérnagas moribundas y el gran cartel que decía «Feliz Año Nuevo 202X» colgaba torcido, pegado con cinta en lugar de sujeto con alfileres porque se habían acabado las chinchetas. Mis padres normalmente me habrían pedido que arreglara algo así en silencio, detrás de escena, sin crédito, pero yo no estaba allí y el cartel se quedó torcido. Luego el techo comenzó a gotear. Un goteo lento al principio, luego un constante plin, plin, plin en un tazón decorativo en la mesa del comedor. Los invitados se detenían a mitad de conversación, mirando hacia arriba como si el propio techo se quejara bajo la presión de años de negligencia financiera. Mi madre casi lloró. Mi padre maldijo por lo bajo. David ladraba órdenes como si gritarle a la casa detuviera la caída del agua. Pero el peor problema llegó cuando se fue la calefacción. Un momento la casa estaba cálida, zumbando con la charla de los parientes. Al siguiente, el aire se adelgazó en una corriente fría que se colaba por debajo de las puertas y se envolvía alrededor de los tobillos de la gente. El horno, descuidado durante años, chisporroteó y murió con una fuerte tos metálica. Un primo de Ben bromeó diciendo que se sentía como si estuvieran en un campamento al aire libre. Nadie se rió. Los invitados comenzaron a frotarse las manos, a sacar bufandas de sus bolsos, preguntando torpemente, ¿están seguros de que la calefacción volverá a funcionar? Mis padres insistieron en que era solo temporal, pero sus voces temblaban. Nadie les creyó. A medida que crecía la incomodidad, también lo hacían las preguntas. ¿Dónde está Ava? No la he visto en mucho tiempo. Ella siempre es la que ayuda con estas cosas. Vendrá más tarde. El rostro de mi madre se tensaba más con cada pregunta. Mi padre refunfuñaba excusas sobre que yo estaba ocupada, poco cooperativa, dramática. Pero los parientes notan cosas, siempre lo hacen. Una tía se inclinó y susurró, ¿pasó algo en Navidad? Un primo preguntó, ¿por qué no fue invitada? Otro intervino, ella es la responsable. Es extraño que no esté aquí. Y entonces, porque cada familia tiene al menos una persona que no sabe guardar un secreto, mi tío abuelo, ya achispado por el champán, soltó la verdad en un solo momento descuidado. Bueno, considerando que Ava fue la que pagó más de $400.000 para salvar esta casa el año pasado, quizás necesitaba un descanso. La habitación se quedó en silencio, un silencio absoluto y doloroso. La copa de mi madre se congeló a medio camino de sus labios. El rostro de mi padre perdió todo color. David casi deja caer el mini quiche que sostenía. Los invitados los miraron, confundidos, atónitos, susurrando. ¿Ava pagó qué? $450.000. ¿Ella salvó la casa? ¿Por qué no nos lo dijeron? Entonces, ¿por qué no está aquí? Fue el tipo exacto de revelación que mis padres habían pasado sus vidas evitando, la que retiraba la brillante superficie que habían pulido para los demás y exponía la verdad subyacente. No eran la familia estable, generosa y autosuficiente que aparentaban ser. Habían sido sostenidos en silencio, consistentemente, por la única hija que subestimaban. Mamá intentó recuperar el control de la narrativa, pero los parientes fueron implacables, presionando por detalles, sorprendidos de que trataran a la hija que salvó su hogar con tal indiferencia. Papá intentó defenderse, pero sus palabras se quebraron bajo el peso de la contradicción. Alguien preguntó por qué no me lo devolvieron. Otro se preguntó en voz alta cómo podían excluirme de la Navidad después de tal sacrificio. Y entonces la presa se rompió. Comenzó con mis padres discutiendo entre ellos en voz alta frente a todos. Mamá culpó a papá por las decisiones financieras. Papá culpó a mamá por administrar mal las facturas. Ambos culparon a David por pedir prestado dinero que nunca devolvió. David gritó que ellos deberían haber manejado mejor sus propias finanzas. Mamá lloró diciendo que se suponía que David era el exitoso, y papá replicó que yo había sido la única hija confiable que tenían. Los invitados se quedaron allí, congelados, aferrando platos y copas de champán, viendo cómo la imagen de la familia perfecta se desmoronaba en pedazos a sus pies. Y en medio de todo,
La prometida de David estaba de pie en silencio, con los brazos cruzados, los ojos abiertos con una mezcla de horror y certeza. Vio todo, cada demanda egoísta, cada expectativa tácita, cada grieta en los cimientos de su dinámica. Cuando David intentó llevarla a un lado, ella negó con la cabeza, susurró algo cortante y salió de la casa sin mirar atrás. Él la persiguió hasta el porche, pero ella se subió a su auto, cerró la puerta de un portazo y se fue. David regresó adentro, con la cara roja y humillado. La fiesta terminó temprano. La gente se fue en oleadas incómodas, murmurando que tenían que irse, envolviéndose las bufandas con fuerza alrededor del cuello, ansiosos por escapar del frío, literal y emocional. Y aunque no estuve allí para presenciarlo yo misma, las noticias viajan rápido en las familias. A la mañana siguiente, 3 parientes diferentes me habían enviado mensajes de texto con versiones del mismo mensaje. Todo se vino abajo sin ti. Finalmente mostraron sus verdaderos colores. Te merecías algo mejor, Ava. Mucho mejor. Y por primera vez en mi vida, no sentí la más mínima punzada de culpa. Solo alivio. Solo libertad. Solo la verdad tranquila y pacífica de que mi ausencia había revelado más de lo que mi presencia jamás podría haberlo hecho. Un año pasa silenciosamente cuando ya no cargas con el peso de personas que se niegan a cargarse a sí mismas. Se desliza en pequeños y suaves incrementos, la luz del sol de la mañana a través de cortinas nuevas, el zumbido de una cafetera en un hogar que finalmente se siente en paz, la risa suave de personas que aparecen no porque esperen algo de ti, sino porque les importas. Así se sintieron los últimos 12 meses para mí. Un despliegue constante, un lento florecimiento de una vida que finalmente era mía. No volví a hablar con mis padres después de esa víspera de Año Nuevo. No por amargura, no por ira, solo ausencia, silencio. El tipo de quietud que se siente natural, como un capítulo que se cierra exactamente donde se suponía. Al principio, seguí esperando que la culpa se colara. Seguí esperando ese tirón familiar, el sentido de obligación, el reflejo de ver cómo estaban, arreglar las cosas, ponerme en último lugar, pero nunca llegó. Ni una sola vez. Y así supe que había tomado la decisión correcta. El trabajo floreció de una manera que nunca lo había hecho cuando me dividía entre mi trabajo y las interminables emergencias de mi familia. Sin el desgaste emocional, mi enfoque se agudizó. Mi confianza creció. Obtuve un ascenso, luego un puesto de líder de equipo. Tomé cursos de certificación que había pospuesto durante años. Por primera vez en mi vida adulta, asistí a conferencias sin preocuparme por recibir una llamada de pánico sobre facturas vencidas. Dije que sí a las oportunidades porque las quería, no porque necesitara el dinero extra para estabilizar el caos de otra persona. Y con cada paso adelante, la parte de mí que una vez se aferró a la aprobación de mi familia se aflojó y desapareció. Viajé a 2 lugares con los que había soñado pero siempre pospuesto. Un largo fin de semana en Vancouver. Una semana explorando las secuoyas en el norte de California. Un tranquilo viaje en solitario a una cabaña en Montana durante el otoño, donde los árboles brillaban como llamas de ámbar. Cada momento se sentía como reclamar tiempo que no sabía que había perdido. 6 meses después de la ruptura, compré una pequeña casa. Nada extravagante, un lugar de una sola planta con grandes ventanas, cálidos suelos de madera y un jardín trasero que llené de albahaca, tomates, lavanda y cosas que no sabía cómo cultivar, pero que intenté de todos modos. La casa no era grande, pero estaba llena de luz, de intención, de paz, sobre todo, de la sensación de que cada rincón, cada estante, cada silla, cada planta me pertenecía porque yo la elegí. Mi familia ahora se veía diferente, mejor. Estaba el señor Ellis, mi vecino anciano, que venía cada 2 jueves a tomar sopa y conversar. Estaba Maya, cuya hija Emma había declarado mi casa su segundo hogar de Navidad. Estaban los adolescentes de mi programa de mentoría, varios de los cuales pasaban los fines de semana para ayudar en el jardín o cocinar la cena juntos, convirtiendo mi cocina en un ruidoso y alegre desorden de especias y bromas. Estas eran las personas que llenaban mi vida de risa, calidez y sinceridad. Ninguna de las cuales requería que me encogiera para adaptarme a sus expectativas. Y cuando llegó diciembre de nuevo, no sentí temor. No sentí el viejo dolor. No sentí el fantasma del rechazo del año pasado. En cambio, pasé la semana antes de Navidad preparando mi casa para otra cena festiva.
Una más grande esta vez. Más comida, más luces, más sillas traídas de todos los rincones de la casa. Colgué cálidas luces doradas a lo largo de las ventanas, colgué simples guirnaldas de hoja perenne y cociné suficiente comida para alimentar a medio vecindario. Cuando abrí mi puerta en Nochebuena, las personas que amaba llenaron el espacio con risas suaves, charlas ruidosas y el tipo de comodidad que no tiene que anunciarse para ser real. Era cálido, vivo, lleno de todo lo que una vez le rogué a mi familia que me diera. En la víspera de Año Nuevo, lo hicimos de nuevo. Esta vez con música lo suficientemente alta como para hacer temblar las paredes, una hoguera crepitando en el brasero del patio trasero y una cuenta regresiva gritada con alegría genuina en lugar de sonrisas forzadas. A medianoche, mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo de Portland, alguien me puso una mano en el hombro y me preguntó suavemente, ¿alguna vez los extrañas? ¿A tu familia? No me inmuté. No dudé. Miré el cielo resplandeciente, las bengalas que los niños agitaban, las personas abrazándose y riendo alrededor del fuego. Y dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, extraño lo que solía imaginar que podrían ser. Pero no extraño la realidad, y ya no uso mi fuerza para aferrarme a ilusiones. La persona asintió. Entendiendo. Realmente entendiendo. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron y la casa se calmó en un suave zumbido, me quedé sola en mi sala de estar. Las luces de hadas brillaban contra las ventanas. El postre sobrante estaba a medio comer sobre la mesa. Una manta que alguien olvidó yacía sobre el sofá. Mi hogar se sentía cálido incluso en el silencio, vivo, amado, habitado. Pensé en la chica que había sido un año antes, la que estaba de pie en un estacionamiento de oficinas vacío, la nieve cayendo a su alrededor, susurrando de acuerdo, anotado al aire invernal. Había estado agotada, desgastada, todavía intentando, todavía esperando, todavía creyendo que necesitaba ganarse su lugar en su propia familia. Desearía poder retroceder en el tiempo y tocarle el hombro, decirle lo que descubriría. Que la paz no proviene de personas que exigen tu fuerza. Proviene de aquellos que respetan tus límites. Que la pertenencia no se encuentra en el ADN. Se encuentra en la sinceridad. Que la familia no se define por la obligación, sino por la calidez. Mientras apagaba las luces y me dirigía a la cama, un último pensamiento me vino a la mente. Suave, verdadero y firme. Una vez pensé que les debía lealtad. Pero solo me debía a mí misma una vida amable y honesta. Y el año en que me dijeron no vengas a Navidad fue el año en que finalmente comencé a vivirla.